Bueno, primero de todo agradecer al Congreso. Me parece que es una... De esta línea para adelante. Vale. Pues eso, que es una iniciativa más adelante. Venga, venga. Que es una iniciativa fantástica y que, bueno, yo creo que esto es lo que realmente nos va a ayudar, digamos, a conectar entre las distintas personas que están interesadas en este campo, que es un campo que lleva, digamos, un poco de retraso con respecto a otros y que yo creo que tiene que estar al mismo nivel que muchos de los otros campos de la historia del arte y de la cultura material. Y por lo tanto, pues también agradeceros a todos los que estáis aquí el hecho de haber venido y el poder, digamos, hablar y discutir sobre un tema que yo creo que es bastante interesante. Bueno, creo que es un tema apasionante, difícil y que, digamos, comporta prácticamente comporta el hecho en sí de lo que es el mobiliario moderno del siglo XX, que es a través de este cambio por los efectos de la industrialización. Original, edición y reproducción son, digamos, como está introducido el tema, y realmente a partir de los años 30, un poco antes, es cuando empieza un poco a darse este problema sobre el cambio, digamos, del modelo. El modelo previo, que era un modelo sobre todo de importancia sobre el original, de valor del original, y quizá a través de los arquitectos, sobre todo, que empiezan a apostar por una nueva forma de entender lo que va a ser el cambio de la modernidad y el cambio de la introducción en la arquitectura de conceptos nuevos que están ligados a otros campos que ya están experimentándolos, como puede ser la ingeniería, como puede ser la industria, pues va a aparecer, van a empezar a aparecer ideas como, por ejemplo, Le Corbusier, cuando en 1925 propone, digamos, ese uso de los objetos que ya están experimentados, que son industriales y que son estándar, ¿no? Y esta idea del estándar que va a tener una importancia capital, bueno, pues va a ser rechazada por unos y aceptada por otros, hasta que ya hoy en día prácticamente, bueno, pues está en todas partes y casi es muy difícil salirse de ella. No se puede salir uno de ella, pero el concepto de estándar, el concepto de industrialización, lo tenemos asumido plenamente y forma parte de nuestro pensamiento, forma parte de la forma en la que establecemos nuestras relaciones. Yo he intentado ver un poco dónde o cuándo podemos empezar a arrancar con esta siguiente idea de la edición y sobre todo de la reedición o de la reproducción de esa edición, digamos, cuándo empieza a existir una voluntad de rescatar esos iconos que ya se han producido de la modernidad, esas piezas que ya realmente han tenido un valor cultural muy importante y que, bueno, pues empiezan a tener sentido, yo creo que comercial, sobre todo, el volverlas a reproducir. Y creo que la primera, claro, está ligado a una, por supuesto, tiene que ser ya después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, hay un cambio importante cuando se apuesta por la modernidad después de la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente los americanos, que son los vencedores, van a apostar por un cambio también y una identificación con una cultura que había sido rechazada por los totalitarismos y que es, digamos, surge también seguramente en Alemania o en los entornos de los países de Centro Europa, lo que identificamos hoy día como la modernidad. Y esta voluntad, digamos, de adscribirse a esta nueva cultura o esta cultura que ya tiene unos orígenes que han sido rechazados por los totalitarismos, pues van a apostar por ella y poco a poco pues va a ser imposible no sentir, digamos, la ola, la llegada de toda esa potente
búsqueda, digamos, de implantación de ese modelo que ellos asumen como que va a ser asumido como propio por parte de los Estados Unidos. Yo creo que estaríamos hablando, por ejemplo, del contacto de Knoll, de la Knoll Internacional, con Mies van der Rohe, que ha sido, digamos, desarrollando, que ha emigrado a Estados Unidos y que ha desarrollado en ese momento los mejores, digamos, los edificios, o una arquitectura realmente con un marchamo moderno dentro de Estados Unidos, y es en el año 48 cuando consiguen, sobre todo Florence Knoll, a través de su contacto con él como alumna, que le ceda los derechos de sus muebles. Para mí, seguramente habrá otros, porque es muy difícil establecer, pero creo que ese es un momento clave. Se van a reeditar sus muebles, se van a volver a producir, habían, por supuesto, dejado de hacerse, y esa voluntad de recuperar una vanguardia que ha tenido mobiliario se va a empezar como a extender. Entonces, por ejemplo, Heidi Weber, una interiorista suiza de Zúrich, entra en contacto con Le Corbusier en el año 58, casi 10 años después, y utiliza un subterfugio bastante curioso para hacerse ahora mismo es una de las mejores coleccionistas de obra de Le Corbusier de pintura y de escultura. Pero para entrar en contacto con él y para ganárselo, le dice que le va a hacer la reproducción de sus muebles del año 29. Y Le Corbusier acepta, y en el año 58, en muy poco tiempo, consigue hacer esa colección de 4 o 5 piezas también importantes de los años 20 o del año 29, y se reeditan. Muy poco después, Breuer, a través de Gavina, va también a desarrollar sus mobiliarios de tubo, y prácticamente en ese momento empieza ya como a resurgir. Todavía no podríamos llamar reediciones, porque son ediciones, porque todavía están vivos prácticamente todos ellos y están buscando que se vuelvan a reproducir esos muebles y haciéndolos bien. O sea, que no hay todavía una voluntad de reeditar, ¿no? Bueno, Cassina se queda en el 64 con las patentes de Le Corbusier. A Heidi Weber le dejan seguir haciendo algunos de sus muebles, pero muy restringidos, pero de alguna forma llegamos ya a los 70, y yo creo que el protagonismo de la reedición a mí me parece que tiene mucho que ver con Barcelona. No sé exactamente si hay otros focos, yo no los conozco, tampoco he investigado mucho, pero claramente en Barcelona se produce un momento, digamos, de identificación de modelos históricos que se reeditan a través quizá de Snark, ¿no? de Santiago, que hace los de Rietveld y los de Hoffman, y DVD, que hace, me parece que empieza con Macintosh, y me parece que Gaudí es un poquito después, no lo sé. Bueno, digamos que empieza a reivindicar el modernismo, y también hace también Terrañis, o sea, empieza a haber como un momento, digamos, en el que aparecen todos estos comienzos de la búsqueda, yo creo, por un lado de una reivindicación cultural, pero por otro lado de una reivindicación o de una búsqueda comercial, ¿no? Pero para eso hace falta una cultura, hace falta alguien que reciba eso y que de alguna manera lo valore. Bueno, entonces, digamos que esto me sirve un poco como preámbulo. No quiero insistir mucho más, creo que a lo mejor pueden salir otros focos que puedan ser también interesantes, pero básicamente digamos, la búsqueda de ese nicho que reivindica, por un lado, valores culturales locales, como Gaudí, por ejemplo, pero también el posicionamiento más internacional, la búsqueda, por ejemplo, de otro tipo de Hoffman o de Macintosh, ¿no? Bueno, todo eso que surge aquí, de Rietveld, pues yo creo que
para mí es muy señalado y es el arranque de los años 70 y cuando empieza un poco todo este fenómeno. Bueno, la primera pregunta que me gustaría hacer es acerca de qué hacemos cuando encontramos un objeto y lo queremos reproducir, ¿no? Cuando encontramos un mueble y decidimos que ese mueble que nos gusta tanto podría tener la posibilidad de ser reeditado, ¿no? Y entonces la pregunta que me ha surgido a mí en ocasiones es, cuando he hecho alguna reedición, ¿hay que ser muy estricto con la reproducción? ¿Tenemos que ser capaces de volver a dar una fidelidad grande al objeto? ¿O podemos permitirnos una actualización porque, digamos, hacerlo como se hizo en origen sería muy costoso porque tendría un valor artesanal muy grande, porque las tiradas tampoco van a ser muy grandes, por lo tanto no vamos a poder ahorrar, digamos, al hacer una tirada más o menos limitada al principio, no vamos a poder, digamos, invertir mucho en lo que sería la industrialización de ese objeto y por lo tanto va a salir relativamente caro. Entonces, ahí se produce como una primera pregunta. ¿Cuánto tenemos que ser fieles al original o cuánto tenemos que primar el valor del objeto y digamos, de su identificación cultural a la hora de volver a reeditarlo, ¿no? No sé si alguien podría empezar un poco a ver, Guillem. Hola. Uy, ¿sí? ¿Tengo que apretar el botón o no? Ahí está. Cuando intervienen cuestiones de tecnología añadida en el objeto, por ejemplo las lámparas, y lo veo que es sensato incluso, ¿no? el permitirse esa actualización para que ese objeto tenga unas cualidades, ¿no? y se ajuste a unos parámetros que en su día, cuando fue concebido, no se contemplaban o no existían directamente esas tecnologías y que ahora se pueden adaptar para que no pierda la función para la que había estado pensado, pero que tenga una mayor casi utilidad. Sí, incluso comercialmente, ¿no? No puedes venderlas si no tienen, digamos, esos elementos. Sí. Hay otros casos, por ejemplo, también, ahora estaba pensando refiriéndome a una lámpara, que a mí me parece que es otro paradigma distinto, que es la Funiculí de Lluís Porqueras, que a mí es una pieza que me interesa mucho. En origen este diseñador trabajaba a partir de elementos estándar que estaban en el mercado y con esos él construía sus objetos. Al reeditar esta pieza se le han hecho unas mejoras juntamente cuando el diseñador aún estaba en vida y realmente el objeto ha ganado en calidad, pero para mí ha perdido en valor, no sé si ético casi, de la forma de concebirlo, ¿no? Pero es cierto que el resultado es de una pieza con mayor calidad y mayores prestaciones también a la hora de usarse. Sí, es cierto que también hay, por ejemplo, hay piezas que se han hecho durante mucho tiempo y la industria la ha ido cambiando, estando vivo el propio diseñador, ¿no? Las de Milá, por ejemplo, que han tenido tantísimas reediciones y comercialmente se han tenido que, digamos, adaptar, ¿no? Entonces ahí hay como, si el diseñador concede, no hay ningún problema, digamos, ¿no? Porque está ahí, está de alguna forma... Sí, no, termina. No, digamos, la industria cambia, o sea, que no hay el original. ¿Dónde lo ponemos? No hay original. O hay primeras ediciones, pero ¿son mejores que las terceras o que las quintas? Bueno, sí, porque nosotros le damos valor, digamos, al original todavía. Pero bueno, hay esta cosa que también es así, ¿no? No, este argumento que estás diciendo es muy importante, ¿no? Todas las piezas se han ido perfeccionando desde el punto de vista industrial a lo largo del tiempo por parte de sus autores. Cuando sus autores no están, pues parece bastante lógico que lo hagan sus intérpretes, como en música, por decirlo así, ¿no? Sí. Como una partitura musical que tiene también, sigues la partitura, pero puedes dar variaciones. Claro, yo entiendo que hay tres tipos de
de actualización, ¿no? Más allá, digamos, de la reproducción filológica del objeto. Una que es la normativa, que apuntaba Guillem, que por supuesto no hay más remedio, digamos, todas las normativas de electricidad relacionadas con la electricidad han cambiado en términos de seguridad. Otra que es la constructiva productiva, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la butaca de 114 del GATPAC, el modelo GATPAC, también han ido introduciendo, evidentemente, cosas que abaratan su precio, sus posibilidades de comercialización, respecto a un modelo que era básicamente artesano, ¿no? en origen. Y otra que, en todo caso, me parecería que es lo más ambiguo, más discutible, que son las actualizaciones de gusto. Ya. Que de estas también hay. Actualizaciones de gusto, ¿no? Que se coge un modelo antiguo, pero tiene como algunos aspectos que son un poco de modé, y entonces se actualizan. Entonces, no estoy diciendo ni que me parezca bien ni mal, pero es como un contrasentido, ¿no? Que vayas a un ícono, a una pieza que te interesa, histórica, pero a su vez intentas adaptarla a un gusto más actual, ¿no? Y entonces le haces pequeñas modificaciones en los brazos. Sí. Esto me parecería lo más polémico en todo caso. Que además vienen muchas veces refrendadas por diseñadores. Es decir, son como a la manera de, digamos, tal pieza revisitada, por ejemplo, ¿no? Eso se hace bastante y el mercado lo acepta también. O sea, no es que sea una Claro, porque por otro lado también hay diseñadores, como grandes diseñadores, como Jasper Morrison, por ejemplo, que es un diseñador inglés, que es espectacular, como cogiendo modelos conocidos, los hace suyos, ¿no? Y introduciendo mínimos cambios, los personaliza, ¿no? Que eso también es muy bonito, es otro decir, no, esto es una silla de tijera, pero la voy a tocar yo, ¿no? Y yo la toco de una manera en la que va a ser distinta, formalmente distinta. Y no va a innovar, o a lo mejor sí, pero mete algún tema, digamos, de materiales o alguna cosa, pero básicamente lo que le da es una personalidad y acaba siendo un Jasper Morrison. Eso, por ejemplo, él lo llama en un libro muy interesante, en el que busca los objetos supernormales, que es a lo que a él, digamos, quiere buscar esa supernormalidad, que es un poco lo que también hacía Le Corbusier, que buscaba esos objetos, objet type, ¿no? Esos objetos tipo, que no tienen, digamos, más que se han ido refinando con el tiempo y por lo tanto son anónimos, y esos son los que él quería, digamos, le gustaba tener. Luego tiene que cambiar, por supuesto, porque cuando empiezan a ver lo que hacen los alemanes en Stuttgart, se da cuenta que no puede quedarse atrás, y es cuando entonces hace una edición de unos cuantos muebles muy bonitos, realmente fantásticos, ¿no? Perdona. Sí. Hola, buenas tardes. Yo creo que la clave o la duda que a mí me surge a la raíz de lo que se ha comentado es un poco cuál es la aportación inicial de ese primer objeto. Quiero decir, si estamos hablando de una aportación desde el punto de vista tecnológico o si estamos hablando de una aportación desde un punto de vista formal figurativo. Claro, no lo sé. Si la aportación es tecnológica, evidentemente la tecnología va progresando, parece una especie de contrasentido, ¿no? Sin embargo, si la aportación es formal figurativa, da la impresión de que sí podría adaptarse mediante lo que se ha comentado de esa evolución, esa adecuación, ¿no? Y luego quería preguntarte o preguntaros si dentro de esto podemos entenderlo exclusivamente con mobiliario solo del 20, o qué es lo que sucede con las reinterpretaciones leídas en clave contemporánea mediante un cambio estricto de material a una figuración claramente historicista. Estoy pensando en las sillas de Philippe Starck, que son reinterpretaciones de sillones Luis XIV o XV, no recuerdo, ¿no? Sí. Eso es una pregunta que te hago directamente y disculpa, ¿no? ¿Podría entrar dentro de esto o creéis que es distinto? Es decir, ¿hasta qué punto cojo una forma que tiene una serie de connotaciones aceptadas y demás,
y me quedo exclusivamente no con la forma, sino con la figura de esa forma, ¿no? Sí. Y la cambio completamente. Gracias. No sé, ¿alguien quiere contestar? Supuesto, ¿no? No, bueno, es más, eso todavía es más. Es un paso más. La silla, por ejemplo, a la que referías, que es un Luis XV en metacrilato, En metaquilato. o sea, con un nuevo material y por lo tanto tampoco le hace una pata cabriolé ni nada de esto, ¿no? La simplifica, coge la figura fundamental y la hace. Pero yo pienso que esto está en el terreno absoluto de la creación. Sí. Digamos, es un diseñador que reinterpreta y actualiza un modelo, pero no un modelo concreto, sino un tipo, un estilo de una época. Luego hay, por ejemplo, otro caso que podría ser todavía más, más combativo, que es las que hace, ahora no me va a salir, Van, ¿no? Como el holandés que las quema, ¿cómo se llama? Bueno, seguro que Pedro se acuerda. Bueno, me saldrá, ¿eh? Y que lo que hace es que coge unas piezas, las quema, les da una pátina de un producto, un epoxi, para fijarlas y presenta ese objeto como un objeto nuevo, pero que es exactamente una reutilización. O sea, es quemar un elemento que estaba, digamos, descatalogado y que no tiene ningún valor. O sea, que uno puede, pero eso son cosas muy propias, digamos, ya son intervenciones muy de diseñador, muy creativas, ¿no? Que yo creo que eso sí que interviene ahí un cambio importante. Las ediciones y las reediciones tendrían que estar como numeradas, igual que en los libros o en los discos, o no sé si lo están a veces. Algunas están, pero ya son series limitadas y algunas están. Por ejemplo, los de Rietveld, cuando empezó ya a trabajar como arquitecto, se desentendió de su taller y se lo dejó a uno de los que trabajaban allí. Mantuvo, digamos, el negocio, ya no hacía el mobiliario que habían hecho originalmente de Rietveld, pero en un momento dado empiezan a volverlo a hacer porque se lo empiezan a reclamar, más o menos en los 60, empiezan a haber muy pocos y se vuelven a hacer exactamente igual que como se hacían antes. Entonces, digamos, de alguna forma sí que hay esa condición casi como de piezas únicas. De hecho, en el Museo de Artes Decorativas, la colección Brohan, una de las piezas que tiene de Rietveld son de ese momento. Son originales, entre comillas, hechos años después por el mismo artesano que las había hecho en origen, ¿no? Las de Macintosh que se hicieron aquí en BD estaban, hechas obligatoriamente con una condición de pulcritud absoluta. No salían rentables, eran carísimas. Los de Gaudí le pasa lo mismo. O sea, los de Dalí que se hicieron en la edición, pues que eran unas piezas que ni siquiera se habían llegado nunca a hacer, y estaba Dalí todavía, con lo cual se hicieron esa reedición o esa edición de piezas que estaban, que vieron, digamos, se vieron por primera vez forma y se hicieron casi como originales, ¿no? Entonces sí, yo creo que en ese sentido, yo creo que eso se valora. O sea, cuando tú tienes esa especificidad en el mueble que estás reeditando, sí que lo tienes o numerar, o estampar, o saber exactamente como si fuera un grabado tantos de tantos. O sea que yo creo que eso sí que es importante, ¿eh? Luego el tema es, ¿cuándo decidimos editar una de estos objetos? Vemos uno y hay muchos. Ahora mismo, yo después he hecho, hace un año, hice una exposición en Madrid sobre H Muebles, una firma madrileña que, pues hemos, con Pedro Reula, que está aquí, que me acompaña, y encontramos bastantes piezas, pero lo gracioso es que vino un fabricante valenciano y dijo: yo quiero apostar por reeditar. Y dije: bueno, esto mucha gente apuesta por reeditar, pero ¿sabes dónde te metes? ¿Sabes la dificultad que luego tiene comercializar eso? No es nada fácil. O sea, uno lo ve, me encanta, me parece fantástico, pero hay detrás, para que se produzca el consumo, tiene que haber
más cosas, ¿no? Entonces, ese yo creo que es otra de las preguntas. ¿Qué hacemos para realmente producir una reedición y que sea aceptada por un público lo suficientemente amplio como para que sea rentable, ¿no? Porque si no, no es rentable, claro. Las piezas más icónicas, sí, yo creo que es un tema cultural. Tenemos que conseguir que nuestra cultura del mobiliario y del objeto se difunda, ¿no? Sí, yo estoy en esta línea. Pienso que el impulso a la edición tiene una parte obviamente comercial, pero tiene una gran parte de voluntad cultural. Cuando BD hizo las ediciones de Gaudí, de Dalí y estas ediciones, no quería perder dinero, pero tampoco quería ganarlo. Los miembros del estudio PER lo que querían era reivindicar, digamos, unos antecedentes de su propia obra, porque ellos eran diseñadores, ¿no? Y tal vez el dinero lo ganaban con otro tipo de objetos, más bien con sus objetos, ¿no? Por lo tanto, no eran un tipo de reediciones que salieran a nivel de marketing y a nivel comercial importantes. Era la búsqueda de unos ancestros de lo que los nuevos diseñadores estaban haciendo en aquel momento, ¿no? Y darlos a conocer. Y de hecho, pues la butaca de 114 del GATPAC es una butaca del año 70 y pico, año 78, y es esta reivindicación también del legado del GATEPAC, que en aquel momento pues era una coyuntura política adecuada, digamos, para esta reivindicación. Por lo tanto, hay un impulso muy cultural aquí. Y yo creo en este sentido que lo que está ocurriendo en Madrid es muy interesante, ¿no? Porque había como un cierto velo a todo este mobiliario de los años 50, de los años 60 y tal, que no se conocía mucho, y el hecho que se estén produciendo algunas reediciones es lo que le da un conocimiento popular más allá del ámbito académico de los especialistas. Sí, yo creo que es muy importante. Yo también apostaría por traer a estas reuniones a unos agentes muy activos en la difusión de los aspectos visuales del mobiliario, que son los directores artísticos de las series de televisión, por ejemplo, ¿no? Que estamos hartos de ver series ahora que está tan de moda el Nordic Noir. No hay una casa o no hay un interior que no tenga todas las piezas, todas prácticamente, de los mejores diseñadores escandinavos que hay. O sea, no, vamos, es imposible no ver una silla de Jacobsen, todo. O sea, en cambio, nosotros no tenemos todavía reconocida esa, digamos, necesidad de poner objetos que nos identifiquen, ¿no? Que identifiquen nuestra cultura, ¿no? Eso yo creo que llevamos mucho retraso. Quizá aquí en Cataluña menos. Yo creo que hay una reivindicación también más activa de, por ejemplo, en la de 114, en la de Torres Clavé, si es de Torres Clavé, quiero decir que eso es una cosa que está también ahí un poco, la atribuimos y está bien que sea atribuida, pero yo creo que es una atribución que tiene que ver con que se puso en el pabellón de la República, justo cuando estaba el Guernica, o sea que realmente hay como una condición muy focalizada, muy política, de un objeto que además reivindica lo mediterráneo, que también era reivindicado en su propio momento, o sea que realmente ahí reúne una cantidad de culturas muy sólidas que hacen que esa silla pues ya efectivamente sea un icono gracias, digamos, a esa edición que se hizo, no sé en qué años, pero vamos, hace ya más de 30 años. Sí. Sí. Finales de los 70. Sí, pues sí, por ahí será. No, era finales de los 70. Muy finales, pero creo que sí. El problema que veo es que en otros países sí que hay mayor cultura
general sobre las cosas, pero en el nuestro no tanto, por tradiciones complejas y que no vamos a analizar, pero también tenemos una cierta sacralización del diseñador, del objeto, todavía tiene un elemento como concepto artístico, y que la obra artística tiene que ser única y original, y que, permitirme que a lo mejor siente fatal, yo soy de historia del arte y a mí me encantan muchísima gente, pero por ejemplo me encanta Modigliani, y que tiene un montón de gente que copia igual. Como yo no compro obras, lo que quiero ver obras es si hay copistas de Modigliani, por favor, que se reproduzcan entre ellos, y yo tendré más Modiglianis. Evidentemente esto, sí, pero ya no es Modigliani. Ahí es donde estamos, en la autoría, la originalidad, el valor que le damos a cada cosa, y qué es, que las cosas tengan que funcionar por el público general, o nosotros tenemos que influir y educar ese gusto. No sé, a ver quién quiere contestar. Yo no tengo respuesta. Yo es muy fácil plantear las preguntas. Bueno, no sé, es diferente, ¿no? Yo creo que Bueno, un montón de artistas han intentado siempre hacer grabados que fueran publicados rápidamente y reeditados para llegar a todo el mundo. Sí, no, pero me refiero que hasta qué punto cuando nosotros lo leemos, nuestra lectura es la más válida. Es la mía y yo la pienso que es la más válida, pero que quizás nos tenemos que replantear, a lo mejor es replantearse demasiadas cosas, hasta qué punto tenemos esa cuestión. También además que si lo dejas muy abierto, entonces todo desaparece, ¿vale? Y no, tampoco tiene sentido, yo no me sentiría nada cómoda. Pero tenemos esa cuestión de cómo lo podemos hacer. Lo que pasa es que también hay mucha gente que, si conociera, como comentas, por televisiones o por cosas, otros tipos de mueble, igual no los conocen y por eso no los valoran. Y Sí, a lo sí. mejor es un juego entre todo. Claro, es un juego en el que lo primero que hay que hacer es reivindicar. Bueno, investigar, exponer, o sea, poner en el conocimiento, difundir, es en lo que estamos, ¿no? Difundir, y luego que esa recepción sea positiva y que sea de alguna manera entendida como algo que te identifica bien. Esa cultura es algo que reconoces como tuya, ¿no? Entonces, ese es digamos, yo creo que es el mecanismo en el que hay que trabajar. No se va de un día para otro, no vamos a conseguir eso, pero estamos en ello. Yo creo que el nivel cultural al que estábamos acostumbrados hoy en día, ya digamos que tenemos más capacidad o hemos hecho más esfuerzo, y los valores materiales de la cultura se están cada vez aceptando más, con lo cual es algo que ya nos va a ir reivindicando, pero que nos va permitiendo, digamos, expandirnos o hacernos, digamos, más presentes, y yo creo que eso, bueno, pues está ahí. No sé, películas como las de Almodóvar, ¿no?, que utilizan un tipo de gusto muy determinado, en el que, digamos, no es esa cultura que nosotros reivindicamos, pero sí que es una cultura, digamos, más popular, muy bueno, y está hecho por muy buenos directores artísticos que saben perfectamente dónde el gusto de Almodóvar y cómo rescatarlo, y eso pues se expande, ¿no? Cuéntame, por ejemplo, ¿no?, una serie de televisión que ha hecho también una labor, pero digamos que no hay esa labor todavía más cultural de iconos que puedan ser reconocidos también como parte, digamos, de nuestra tradición. Eso nos cuesta más, no sé por qué, ¿no? Antes nos ha estado hablando en una de los talleres de los problemas que tenía la difusión, ya no de los muebles de diseño, sino de lo que es la cultura del mueble en general en este país. Y uno de los asuntos que ha salido era el de que se le veía como el mueble, se le ha visto como a nivel de anticuario o de mueble de lujo, como algo de las élites, y que eso ha provocado cierto rechazo. Yo creo que lo mismo ocurre con el mueble de diseño. O sea, es un mueble que han reivindicado determinadas élites culturales, y ahora no nos podemos llevar las manos a la cabeza porque la gente más corriente no se siente identificada. Y luego, ¿estos muebles para qué casa? ¿Para una de Móstoles de 80 metros? Porque los muebles son para un lugar.
Entonces, también qué casas hemos hecho, qué casas estamos haciendo y qué público, porque qué sentido tiene no sé, una butaca de Mies van der Rohe para alguien que tiene un apartamento de 30 metros cuadrados. Bueno, por ejemplo, mira, en ese caso, los estudiantes, eso es muy gracioso porque sale en el Quién teme a la Bauhaus feroz, de Thomas Wolfe, este es el famoso libro ese. Ahí se ríe de los arquitectitos que están recién terminados, que invertían todo su dinero en comprarse una Barcelona, ¿sí? Una Barcelona para tenerla en su casa, que además es una silla incomodísima y es inmensa, ¿no? Pero bueno, o sea que ahí es precisamente eso, ese icono, que eres capaz de dejar de ir en autobús 4 meses para ir ahorrando y comprártela, ¿no? Y yo creo que eso en Móstoles o en cualquier otro sitio, ahí empieza a haber gente que se va al rastro, ve una silla que ha visto en otro sitio y le parece que es chula y antes pagaría, pues yo qué sé, 100, 200, 300 euros y ahora va a pagar 600 porque ya empieza a ser famosa. Y lo compra porque tiene, digamos, es como un capricho, igual que te compras un traje bueno o un cuadro. Prestigio. Prestigio. Ganan prestigio, gana en dinero. Supuesto prestigio. Bueno, sí, pero de eso estamos hablando. Sí, de eso estamos hablando. Sí. Y luego, en cuanto a lo de las películas y esa proyección visual a nivel de más media, que tienes toda la razón, pero yo la he echado de menos en el mueble histórico. A mí la serie, por ejemplo, Isabel, yo no podía verla, porque ver al rey Fernando... Era horrible. Yo he visto al rey Fernando con las piernas cruzadas y a la reina gritando como una histérica, porque la había engañado. Quiero decir que ese mismo problema le hay... Y es una pena porque creo que sí que estudian o sí que tienen, bueno, por ejemplo, Casto Castellanos da clases de historia del mueble para gente de cine, que luego no se ve porque resulta que eso depende de producción. Es producción la que dice, no hay dinero para un buen mueble, para alquilar un buen mueble o para reproducir un buen mueble. O sea, ese problema le hay en todos los lados. Pero, por ejemplo, las películas, digamos, históricas inglesas, pues son mucho más cuidadas. Claro. Mucho más cuidadas. Claro. Pero eso es un problema endémico nuestro. Claro, pues claro, y a ese nivel también solo un apunte más de esa iconografía visual que trasciende un poco de forma inconsciente. Pues a mí me llama la atención que cuando sale el Elíseo, sale el presidente de la República Francesa, en un palacio del 18, han sabido meter muebles modernos o muebles de diseño y que conviven perfectamente en un palacio, y aquí no resistimos todavía a eso. O sea, todavía el rey recibe con un tapiz ahí recortado para que nos quepa, y las cómodas esas de marqueterías que son patrimonio, pero ahí no ves en ese ambiente, de alto estado, no se ve nada de diseño, por ejemplo, y eso, claro, eso llega. Eso es lo que se ve que en el telediario todos los días, o en el Palacio de la Moncloa, que es algo tan neutro y tan... Sí, un poco en la línea que has abierto tú sobre la autoría o la originalidad, ¿no? Claro, un mueble, ¿por qué es bueno? Porque por sí mismo tiene una serie de valores que todos entendemos que merece la pena que le otorguemos ese calificativo, o porque es de X, y cada uno que ponga el X que quiere. Es decir, hasta qué punto no podemos, y pido disculpas por la palabra, no hay cierto papanatismo de asimilar que determinada autoría lleva implícita una calidad sobrevenida. Claro, al fin y al cabo, los nombres que han salido aquí, en su momento fueron rupturistas también. Entonces, ¿hasta qué punto podemos entender, y la crítica me incluyo también, hasta qué punto podemos entender como un hecho cultural el intento de replicar algo que en su momento se autoproclamó como novedoso y que rechazaba lo anterior? La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que nuestra contemporaneidad no tiene la calidad suficiente para proponer muebles que estén a esa altura? Son dudas que tengo, sobre eso, ¿no? A partir de la idea, claro, una obra de arte está pensada para ser casi siempre un elemento único, ¿no? Un mueble está pensado para su reproducción, y cuanto más se comercialice mejor para el autor, para la fábrica, etcétera, ¿no? Por eso, ¿hasta qué punto
yo entiendo, y si me equivoco te pido disculpas, una provocación fantástica lo que nos has dicho, ¿no? En el fondo no es llamar la atención a nuestra contemporaneidad. Oye, ¿qué pasa? ¿No somos capaces de dar una respuesta que tenga un nivel similar a respuestas anteriores? Insisto, son muchas dudas, disculpad. Sí, no, estaba reflexionando y al hilo de lo que decías, ¿no? A ver, es una sociedad completamente contradictoria, ¿no? Y por lo tanto, en este sector en el sector del diseño se dan todas las contradicciones que existen en la propia sociedad, ¿no? La mayoría de estos, como has empezado diciendo, de estos autores, de estos diseñadores, aspiraban a la estandarización, a una estandarización incluso que podía ser masiva. Estaban investigando en este territorio y, sin embargo, pues se han quedado en el territorio de las pequeñas series numeradas, en cierta manera. Esto es una contradicción de la propia historia del diseño, ¿no? En gran parte, pero diseño son muchas cosas y yo no lo limitaría a estos diseños, digamos, de autores muy reconocidos. Para mí, IKEA hace diseño, lo que pasa es que no sabemos de sus autores, que los tienen, y algunos además son españoles o valencianos. Y para mí también es otro tipo de diseño. Entonces, la palabra edición me parece muy interesante de analizar, porque en realidad podríamos hacer perfectamente el símil con la edición de libros, o con la edición propiamente que conocemos, y por supuesto que tú puedes ser editor de Planeta buscando bestsellers, pero también puede ser editor de Siruela o de Quaderns Crema buscando ediciones filológicas que son para menos gente y que tienen una calidad cultural distinta, ¿eh? Y ambas son perfectamente legítimas. Es decir, puedes hacer una edición de Petrarca, pero puedes hacer una edición, no sé, de un bestseller de calidad, que también los hay, ¿eh? Entonces me parece que si esto lo traducimos en el territorio del mobiliario, pues puede ser una orientación de este ámbito de la edición e incluso de la reedición, que de hecho la reedición es efectivamente las ediciones de Petrarca en este pequeño mundo del diseño. Sí, yo creo también que lo contemporáneo también está muy presente. Es decir, lo que pasa es que lo contemporáneo, muchas veces eso contemporáneo es una punta de flecha que es muy vanguardista y que no está todavía editada, o sea, está casi en prototipo, ¿no? Lo compra quien accede, ¿eh? De hecho, hay un mercado de prototipos, hay un mercado de ediciones limitadas, incluso de artistas. O sea, que ahora mismo ya, como esto de las fronteras se ha quedado completamente barrido y los artistas han entrado en cualquier otro campo que no sea el que ellos han normalmente ocupado, y se encuentran un sitio donde pueden encontrar un nicho donde no se ha producido esa artisticidad, ahí se meten ellos a producir arte a través en campos inexplorados para ellos, ¿no? Eso es un territorio normal actualmente ahora, ¿no? Lo hemos visto por ejemplo, con el videoarte, lo hemos visto con las instalaciones, ahora los muebles están haciendo también lo que llaman design art, que muchos son diseñadores que solo hacen eso, y otros son artistas que hacen eso porque les interesa, o sea, las fronteras están totalmente rotas. Pero, digamos, en los aspectos sociales, más digamos, más comunes, también la gente está comprando, por ejemplo, IKEA, que es un muy buen diseño, ¿eh? Y también IKEA empieza a ser ahora reconocido y valorado. Piezas antiguas que han dejado de editarse se están cotizando. Las sillas de Pantone, por ejemplo, que hizo hace muchos años, pues ahora tienen un precio, ¿no? Empieza a tener también ese valor. No sé, yo creo que, no sé, a mí, por cambiar un poco ya el tercio hacia otros lados, habría que saber un poco también ese otro uso comercial del diseño icono, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado con China, ¿no? Que ha copiado descaradamente esos iconos, los ha abaratado hasta niveles tremendos, ha perdido mucha calidad y sin embargo
se han difundido mucho. Es decir, ahora una silla de Barcelona, si la compras por internet, va a costar mucho menos que si la compras a NOL, que son mucho más caras, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí digamos otro. Entonces, ¿cómo defendemos ese aspecto, digamos, de qué tenemos que... El diseñador cómo puede ser respetado, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? El diseñador cómo puede ser valorado y respetado en lo que realmente es el objeto que él ha diseñado. Esa es otra de las preguntas que realmente nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es la forma en la que... Porque muchos de estos diseños han caducado. O sea, ahora mismo, si estamos hablando de diseños que ya no tienen... O sea, a lo mejor han podido ser patentados en su momento, o como modelos industriales, o como diseños industriales ahora, o incluso como modelos de utilidad, pero todo eso ya ha caducado. Eso ya está, incluso las marcas han caducado. Con lo cual, ahora Darro, por ejemplo, que quieren reeditarlo, lo primero que han hecho es volver a comprar la marca, defenderla. Y la han podido hacer porque estaba, digamos, muerta. Estaba ya caducada, ¿no? Entonces, bueno, pues ese también es otro aspecto más legal que también es importante de tener en cuenta a la hora de pensar en estos aspectos de la reedición, ¿no? No sé. No, que dice las patentes, pero como antes hemos comentado, las patentes caducan y entonces... Sí. Si no las pagas, caducan. Que no las Tienen pagas, caducan. una vigencia Sí. y caducan, hay que volverlas a sacar, sí. Y tampoco te defienden tanto. Mira la ropa, por ejemplo, ¿no? Conocemos todos grandes empresas españolas que han hecho fortunas empezando por hacer copias muy parecidas a lo que estaba... Lo que pasa es que las hacían muy económicas y bueno, pues han hecho un imperio a base de esa que ha sido muy criticado también. En cambio, en el tema del mueble, yo creo que no se ha... Bueno, no sé hasta qué punto ha sido rentable toda esta reedición fortísima que ha habido a través de los industriales chinos, ¿no? que han invadido el país, han invadido el mundo de iconos no tan bien hechos, ¿no? Muchas veces luego acaban siendo bastante defectuosos, ¿no? Pero bueno, el capricho de tener una lo han difundido, sí. Y los bares ya tienen las sillas de Hans Berger, pues cualquier restaurante tiene esas sillas. Esa democratización no me parece negativa. Es negativa para los que tienen las, digamos, los que pagan las patentes, ¿no? Eso es un aspecto económico. Sí. Yo voy más a lo cultural. Sí. No sé si alguien quiere añadir algo más sobre estos aspectos, digamos, económicos, porque yo creo que están muy en... Hay unos aspectos culturales, pero también hay unos aspectos económicos importantes, ¿no? Que tienen que ser también tenidos en cuenta, ¿no? A la hora de pensar en esto de la reedición, ¿no? Pero, no sé, básicamente yo creo que es un fenómeno de mercado, pero es un fenómeno de cultura. Y yo creo que deberíamos de enfocarlo más sobre el fenómeno de cultura, afianzarlo más, difundirlo. Nos toca a nosotros, digamos. Somos nosotros los que tenemos que hacer ese esfuerzo, digamos, de difundir, de hacer, de llevar y hacer conocer a los demás los valores. Antes hablabas de los valores. Es verdad que hay mucha tontería. Nos movemos por tontería. Porque es verdad, ¡ay, que esto está de moda!, ¿no? Y ya no pensamos más. Pero también es verdad que cuando ves una de estas piezas, primero porque hay flechazos, o sea, los objetos dan flechazos, te gustan, y por eso, igual que te gusta la ropa, igual que te gustan los zapatos, igual que te gustan tantas cosas, hay flechazos, o sea, realmente dices, ¿qué tiene este objeto que me gusta tanto? Lo quiero para mí, me recuerda a no sé quién, no sé, me siento... Bueno, pero... Por ejemplo, hace 2 días la reina Leticia es una trivialidad, pero a la reina Leticia se le ha ocurrido ir a inaugurar esto que ha habido del turismo, Fitur, con determinado traje, que a los 2 días, que además era de prêt-à-porter, y eso se ha vendido
a los 2 días de una manera, que los gustos ni siquiera son nuestros. No, no. Son sociales, se crean, copiamos, porque creen unas veces por prestigio. Eso antes era mucho, o sea, uno compraba un comedor de tal estilo porque había que tener ese comedor. Y nos seguimos moviendo en los mismos parámetros al final. Eso es así, es absolutamente. Y seguirá siempre. Lo que pasa es que ese gusto, digamos, esa imitación o esa búsqueda, digamos, del objeto por otros motivos, ¿no? Por un motivo más de social, más de yo también lo tengo, o yo llego a esto, que es muy potente. Luego hay otro motivo que es, digamos, el que compra porque realmente quiere tener ese objeto, porque ese es el que realmente... Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer más esfuerzo de poder explicar. Y yo creo que esos objetos que son icónicos realmente lo han sido también por la importancia que han tenido. No solamente la silla Barcelona, por ejemplo. ¿Por qué es tan famosa la silla Barcelona? A ver, ¿quién elabora una teoría sobre la silla Barcelona? ¿Por qué tiene tanta fama? ¿Qué es lo que ha hecho internacionalmente que la silla Barcelona sea tan famosa? Podría ser como casi el paradigma de un clásico contemporáneo, ¿no? Consiguió precisamente... Bueno, yo no la veo igual que un LC1 de Le Corbusier, las veo como dos cosas distintas, ¿no? Consiguió darle esa pátina de distinción a un mueble contemporáneo. Y de ahí que seguramente, según qué élites se fijaran en ella y la usaran también como parte de lo que los configuraba, vaya. Y de ahí viene la imitación, después de que otra gente, mucha otra gente, quiera acceder a eso, ¿no? Por lo que supuestamente transmite esa pieza. Aparte de que, a lo mejor en un sector más entendido, no sé, formará parte del pabellón que formo parte, pero para mucha gente que, imagino yo, que ha consumido, que tiene, que compra, que convive con esta silla, no creo que sepa tampoco que formo parte de esa arquitectura tan singular. A mí no es una pieza que me interese particularmente, así como... Pero es que con lo que estábamos hablando... No sé estructurar muy bien, porque me han venido como varias ideas también con lo que estabas diciendo tú ahora. A lo mejor sería cosa como sería muy pesado hacer eso, pero sería cosa de ir ejemplo por ejemplo, ¿no? La silla Barcelona no fue una pieza concebida para ser producida industrialmente. Era una silla de alta artesanía, ¿no? Era un objeto de lujo. Entonces, que esto se reedite por unos medios así industriales que obviamente te asemejan a lo que fue eso, pero que no es eso, me despierta X opiniones. En cambio, si aquí tenemos todo el rato, para mí la pieza, la TMM de Miguel Milano, una pieza que no se dejó de producir nunca durante 60 años. Si esta pieza realmente es la quinta esencia de una lámpara, y hubiera podido llegar a su cometido, debería estar en todas las casas de este país. Y no lo está porque, curiosamente, a pesar de que nunca se dejó de fabricar ni de comercializar, en muchas de sus etapas estaba como en catálogos así del olvido, ¿no? Estaba ahí como en un rincón, pero quien la edita ahora ha sabido transmitir el halo de distinción que te da tener esta pieza en casa. Y entonces, una pieza que podía ser muy económica, bueno, pienso yo que podría ser más económica de lo que es, no lo es, pero porque no interesa que lo sea, ¿no? Porque se le quiere dar esa carga de clásico también y de icono a reeditar o a seguir editando, no por su valor en diseño de hacer una cosa estandarizable y, por lo tanto, democratizable a la gran mayoría de la gente, independientemente de sus valores culturales, ¿no? Sino de sus posibilidades. Pero en eso me entra otra contradicción, que es que con IKEA, por ejemplo, que tenemos buenos diseños a unas calidades pues cuestionables a veces,
y de unas procedencias dudosas también a veces, que también haría falta saber por qué medios se consiguen esos precios, ¿no? Nos han acostumbrado a que los objetos tienen unos precios irreales y entonces hacer ese ejercicio de apostar por una pieza que la función cumple la misma esta silla que la de IKEA, que la de no sé quién, pues es complejo, ¿no? Porque cuando tú te has hecho la idea de que eso se puede conseguir por muy poco dinero, ¿para qué vas a invertir mucho más, ¿no? Independiente. Exacto. Sí. La misma idea de la sociedad low cost, ¿no? Que entonces es low cost todo, los sueldos, el despido y el no sé qué. Y bueno, por ahí estaba la idea. En cuanto a lo de la fama de la silla, ¿no?, de Mies, ¿no tendría mucho que ver también Knoll? Y el momento en que Knoll, ¿no?, años 50, 60, publicita, porque la Knoll va a promover mucho esa silla. Luego había también un gran interés en todo lo europeo, en Estados Unidos en esa época, ¿no? Entonces, quiero decir, las empresas, con sus campañas de marketing, publicidad, son las que ayudan a que esas sillas cojan fama, ¿no? Y luego, bueno, lo que se usó... Y también, de una manera muy inteligente por parte de Knoll, el propio Mies tenía que amueblar sus grandes edificios. O sea, que él era ya en sí mismo un buen cliente. Lo que pasa es que se institucionalizó para todos los lobbies de todos los grandes rascacielos. Es decir, es la silla por antonomasia que entras en un gran lobby y nadie la usa, pero está, ¿no? ¿No? Buena parte de los iconos del diseño que entendemos como tales, de la lista de los 10 diseños más famosos de la historia, buena parte está en el catálogo de Knoll, la mesita de Noguchi, la BKF de Bonet. Es decir, evidentemente hay una campaña, bueno, una potencia comercial y mediática importantísima de Knoll y una difusión universal. Sí, por ejemplo, el competidor de Knoll, Herman Miller, pues no tuvo, digamos, sigue funcionando, es una gran empresa, por supuesto, y se dedicó mucho más a los aspectos de oficina y tecnológicos, pero aquí Vitra, que tenía la patente de los muebles de los IMSS, pues ha hecho su agosto, ¿no? Ha hecho una relectura de los objetos, mezclando, que yo creo que es muy Vitra, eso ha sido muy Vitra, o sea, también digamos que si tú eres capaz de surfear en la ola y eres el primero, pues es que llegas lejísimos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y Vitra, por ejemplo, pues ha sabido hacer la mezcla entre lo que hasta ese momento eran 3 tipos directamente de canales de venta, Home, Office, Contract, y él los ha mezclado todos. Y tú puedes poner Contract en el Office, en el Home, y te hace Home que puede servir para el... ¿no? Entonces, esa mezcla, que la hemos aceptado y que realmente ahora, y mucho más ahora después de la pandemia, en el que todas las casas ya tienen que tener su pequeño sitio donde poder trabajar, porque ya eso creo que vamos a ganarlo. Me parece que eso es algo que de alguna manera vamos a poder... Bueno, nosotros hemos hecho el congreso así. Si no llega a ser por eso, este congreso no estaba en la primera parte hecho, ¿no? Entonces yo creo que esos cambios culturales también hay que saberlos, hay que ser intuitivo y listo para poderlos, como dices tú, estaba, digamos, recoger a Mies en ese momento era algo importantísimo. Yo supongo que muchos lo quisieron hacer y gracias a la amistad que había tenido, porque había sido su alumna, Florence Knoll lo consigue, ¿no? También porque Mies, en ese momento, bueno, Mies había vivido mucho de sus patentes antes de la guerra, no mucho, había rellenado, digamos, una parte importante de sus dineros, de sus ganancias, a través de esos royalties que iba cobrando. Cuando después de la guerra empieza a ver que también puede tener esa fuente de ingresos, pues no lo va a rechazar, claro, ¿no? Pero quiere asegurarla. Seguramente no lo hace exclusivamente por un tema económico, pero, oye, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Por seguir con la silla Barcelona y enlazado con lo que comentabas tú antes, ¿no? ¿No hay también un cierto anhelo de prestigio por poseerla? Me explico. Al fin y al cabo, estamos hablando de un trono, una silla proyectada para un rey que paradójicamente no se llegó a sentar. Es decir, es la historia, es el éxito de un fracaso inicial, ¿no? Está un poquito
puesto en duda últimamente esa versión que ha sido maravillosa y que hemos comprado todos, ¿no? Hombre, políticamente es muy atractiva. Sí, es fantástica porque, bueno, es que es genial, ¿no? Sí, pero yo creo que a ese nivel de icono no se diferencia de otras, de la Basili, quiero decir, a nivel popular no sé si llega a esa leyenda. Yo creo que simplemente está al mismo nivel. Pero me refiero el hecho... es una leyenda también cultural, es verdad, ¿no? Sí. Pero me refiero al hecho de que Mies tenía masillas en el momento en que y que posiblemente le dieron, por lo menos en los años 30, le dieron mucho más dinero que la Barcelona. Que no era precisamente la silla más famosa y más icónica. El mueble de tubo, sus muebles, la MR10, todas esas son sillas mucho más importantes. En los años 30, quiero decir. Bueno, en cualquier caso, nosotros estamos aquí para hablar de este fenómeno. Yo creo que ya es la hora, me parece. Y yo creo que, bueno, estamos en esto, ¿no? Intentar entender cómo este fenómeno cultural, que es la reedición, tiene que ser ampliamente recogido por todos nosotros y auspiciado. Y en eso estamos, investigando, publicando, reeditando y sentándonos en esas sillas como último, ¿no? Así que muchas gracias. No sé si hay alguna última palabra que se ha quedado por ahí. Pues cortamos, ¿no? Gracias a ti. Gracias.